La historia se remonta al mes de julio del año 1971, cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió tomar justicia por su propia mano. Después de tanto maltrato que ella y sus 5 hijos sufrieron por años a mano de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Todo sucedió en la noche, cuando el peluquero dormía, y María, sin pensarlo 2 veces, tomó un bate de béisbol y le pegó 3 fuertes golpes a su esposo, quien ya no se levantó. El escándalo se desató la mañana del lunes 19 de julio, cuando algunos de los restos del peluquero fueron hallados a un lado de la casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La investigación inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa, en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que contenía pollos muertos, así encontrando los restos humanos, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto pudieron determinar que el cadáver correspondía al expeluquero, y este tenía antecedentes penales y utilizaba varios nombres: Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. Según los archivos policíacos, era un tipo atlético, de 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercero de primaria, no fumador y un gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos señalaron como armas homicidas una cegueta, un hacha y un cuchillo, y que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba con vida. Los legistas señalaban que por lo menos 2 personas habían participado en el sangriento crimen. Con la identificación del cadáver encontraron que su esposa era María Trinidad Ruiz Mares y vendía tamales en la vía pública frente a la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, y que vivía en la calle de Pirineos número 15. Grande fue la sorpresa de los policías cuando interrogaron a la tamalera. Esta confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba maltratándola junto a sus hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero, debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. Y se preguntarán si el ruido no levantó sospechas con los vecinos, pero la respuesta es no, ya que era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama publicado en la prensa informaba lo siguiente: la tamalera asesinó, hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales. El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco y en Santa Marta, Catitla. María murió en 1995 en Tequisquiac, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos, nada se volvió a saber. Este caso fue muy impactante para ese entonces, incluso fue inspiración para canciones como La Tamalera y Dorita. También hay un episodio de Mujeres Asesinas llamado Emilia Cocinera.